¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? Estaremos analizando cómo este tipo de protección puede ayudarlo a usted en este país. Aprueba el TPS para la comunidad venezolana en los Estados Unidos. ¿Sabías que el contenido que compartas en las redes sociales puede afectar tu proceso migratorio? Que tiene que ver con la extensión automática del permiso de trabajo. Esto y mucho más en La Hora del Inmigrante. Empezamos. La entrevista. ¿Están interesados en saber un poco más acerca de la entrevista de asilo? Excelente. Aquí vamos a hacer un poco de intensivo acerca del tema. Ok. Como ya vieron, hace 3 semanas atrás el gobierno dijo que tienes que empezar a llevar tu intérprete de nuevo, ¿ok? Intérprete calificado, no el primo que llegó antes que yo, no el primo que le aprobaron el asilo, no el tío que sabe hablar inglés. Es un desastre, se los puedo decir ahorita, porque estaban 500 entrevistas de asilo, lamentablemente, que he visto algunas veces y digo, mira, tienes que ir a un intérprete. Hoy en día yo no voy a una entrevista menos que tú lleves un intérprete, porque llegas con el primo, ¿y qué pasa con el primo? El primo no sabe interpretar porque no tiene experiencia en eso. Sabe inglés, pero no sabe interpretar. Entonces, como les dije, la oficina de Miami pide por lo menos de 7 a 10 días antes que envíes tus evidencias adicionales. No vas a llegar ese día llevando 550 páginas porque el oficial probablemente no las tome en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar el día de la entrevista? Tienen que ir todas las personas principales y derivados a su entrevista de asilo. ¿Ok? Tengan eso en consideración. En teoría no tienen que hacerle preguntas a los derivados. Si tienes a tu esposa o tu esposo como derivado de tus niños, en teoría no hayan preguntas. Pero he conocido oficiales sin escrúpulos que le han hecho preguntas a los niños, no al frente de un abogado, claro está, porque ellos se aprovechan cuando no van con abogados. Entonces, tengan cuidado con eso, porque supone que los niños no nada más tengan que responder preguntas de seguridad, que se supone que el oficial tiene que ser muy amigable al momento de preguntarlas. El oficial no puede decir, tú eres terrorista, no le puede decir a un niño de 5 años eso, sino que simplemente hay que hacer preguntas súper generales, tranquilas, amigables con un niño. No dejen que los oficiales los abusen. Hay muchos oficiales abusadores que están en ese trabajo por razones que no tienen sentido. Cuando tú veas que el momento empieza a faltar respeto, dice quiero hablar con tu supervisor. Que en los Estados Unidos puedes hablar con el supervisor sin ningún tipo de problema. Es mejor hacer eso a que te agarren, te interroguen ahí, te falten el respeto, violen tus derechos fundamentales en este país y después te vayan a denegar el caso porque quedaste mal en todos lados. Y cada vez que te hagan una pregunta, ahorita vamos a entrar en el tema de las preguntas, porque el oficial te va a decir, esto es un truco que utilizan todos. Algo más pasó. Y la gente siente ese nervio como que sí, tengo que decir que algo más pasó porque el oficial me está preguntando. Si son 4 incidentes, ¿de qué vas a hablar? ¿Y qué pasa? Y de pronto dice, yo creo que hay 10 incidentes más que se me habían olvidado. El oficial no te conoce a ti y tampoco le importa conocerte. El oficial va a ver ese día las horas que te vio y el formulario. Tú llegas ahí y empiezas a cambiar tu historia, le dices 15 cosas diferentes. ¿Qué tú crees que va a pasar? Inconsistencies, y el papel va a decir denegado por inconsistencia. Ok. Hay 3 partes en una entrevista de asilo afirmativo con UCI. La primera, el oficial va a agarrar tu formulario. Aquellas personas que lleven 10 años en proceso, envía antes de tu entrevista una actualización de tu formulario. Lo puedes hacer literalmente con todas las cosas que han pasado. A menos que te has mudado, que tienes un empleo nuevo. No sé, hay personas que tienen hijos. Hazle un formulario actualizado y envíalo al servicio de inmigración antes de que tengas tu entrevista. Porque ¿qué es lo que pasa? El oficial te va a hacer preguntas acerca del formulario inicialmente. ¿Y qué es lo que hace la mayoría? Las personas no leen el formulario antes de ir a la entrevista. Entonces, cuando llegan allí, se escribió algo mal, es una computadora y somos seres humanos, puede ocurrir que cogiste el nombre de la escuela mal. Ocurre, no te preocupes por eso. Pero tienes que estar preparado para ya arreglarlo, en vez de que te agarres fly y decir, sí, verdad, lo puse mal, porque el oficial no es servicio al cliente al final del día. El oficial es un funcionario federal que está allí para hacer un trabajo, para ver si tú calificas o no para un asilo en los Estados Unidos. Y queda de tu parte demostrar de que sí califica. Entonces, lo primero que va a ocurrir va a ser el tema del formulario, que de principio a fin el oficial va a hacer todas las preguntas del formulario y va a hacer los cambios en rojo si hay algún tipo de cambio que haya que hacer. Entre más tiempo lleves, probablemente más cambios existan, pero es bueno enviarle ese formulario actualizado. Pon las preguntas que usualmente ellos hacen. La segunda parte es los méritos del caso, las preguntas que te van a hacer. Aquí es donde las personas siguen. Sigue. ¿Dónde están las preguntas? Ok. Ejemplo de pregunta. Si no fuiste miembro de un partido político y te preguntan, ¿alguna vez fuiste miembro de un partido político? ¿Cuál es la respuesta si nunca fuiste un miembro? No. Porque mucha gente dice que sí en las entrevistas. Lo he hecho 200 veces, así que lo he visto, que la gente se pone nerviosa. Si no eras miembro de un partido político, tú puedes haber participado activamente, cooperado con el partido político,
pero nunca fui un miembro que firmé el documento que dije yo era miembro. Eso no es fácil, eso es fácil de explicar. Tengan eso en consideración porque si no, imagínate, dice sí y el oficial va a agarrar el formulario y va a decir, pues usted dijo que no aquí. Entonces, a menos que lo hayas enmendado antes de que empezás a responder, que lo puedes hacer, no vas a poder llegar y decir de pronto que ya hay inconsistencia. Y ya el oficial ya empieza la tensión en ese momento. ¿Por qué tienes miedo de regresar a tu país? Tengan en consideración que el asilo es un estándar, que lo acabamos de hablar el día de hoy, y el tema de Venezuela es directo cuando hablamos de personas que han sufrido persecución por opinión política, ¿ok? Tengan eso en consideración. ¿Por qué tienes miedo de regresar a tu país? ¿Quién le hizo la persecución? ¿Fue el gobierno, sí o no? ¿Por qué ocurrieron las situaciones? Conozco personas que en Venezuela trabajaban en distintos entes gubernamentales o no gubernamentales y entonces se dieron cuenta que había corrupción en ese ente por parte de los chavistas. Pero la persona no sabía explicar si había sido, empezó la persecución porque ella se negó a ser parte de la corrupción. Porque simplemente decía, mira, yo no quiero ser parte de la corrupción, o mira, estos chavistas no, yo no voy a hacer lo que estos chavistas hacen y mi opinión política no me deja a mí ni siquiera actuar con estas personas como son. Esa es la diferencia que puede haber entre una aprobación y una negación de caso de asilo. Tengan eso en consideración. Y decir en una entrevista que mis valores fundamentales como ser humano son buenos. Señora, aquí hay corrupción en todos los países y lamentablemente usted fue parte de esas personas y no es persecución por opinión política. ¿Cuántos incidentes ocurrieron? Por favor, si pasaron 3 incidentes, no dejes que el oficial te agarre y te van a decir, ustedes van a conocer personas que les van a decir, yo tuve una entrevista de asilo con un funcionario de UCIS y el funcionario hasta me abrazó y todo. Me dijo que bienvenido a los Estados Unidos, que qué bien, y me refirió a la corte. ¿Por qué me hizo eso? Yo pensaba que éramos amigos. Por favor, ya nosotros creo que hemos vivido bastante para dejar que alguien les venga a hacer eso. Te está buscando que te sientas confiado para que tú entonces le digas la verdad que él quiere escuchar y denegarte el caso. Y lo he visto 500 veces. Yo le digo a la gente, no, estos no son amigos tuyos, estos no están aquí para... Estos son gente que hacen un trabajo federal. ¿Qué pasaría si regresas a tu país? Es una pregunta que muchas personas no saben responder. Se quedan fly, no la practican antes y tienes que explicarlo. Porque si sufriste persecución y todavía tienes miedo porque el mismo régimen se encuentra allá, tienes que explicarlo, articularlo de la manera correcta. No puedes simplemente, mira, porque no puedo regresar. No, tiene que dar una explicación. ¿A quién le tiene miedo? ¿Por qué crees que le puede hacer daño? ¿Cuál es su opinión política? ¿Cómo las personas que han cometido persecución saben tu opinión política? Porque mucha gente me decía, yo me mantenía bajo perfil, yo no demostraba ningún tipo de opinión política. Y dice, bueno, vas a tener que explicar entonces cómo ellos se enteraron o por qué ellos te consideraban con una opinión política contraria a la de ellos. ¿Okay? ¿Pudieras relocalizarte dentro de tu país? Ese tema creo que con Venezuela es un poco más simple de explicarlo porque lamentablemente hoy en día controlan todo el país. ¿Pudiera el gobierno protegerlo? ¿Pudiera vivir en otro país y tiene alguna otra nacionalidad o alguna residencia en un tercer país? Para las personas que vivieron Panamá, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Chile. Yo sé que son varios, pero así llegan todos los días de venezolanos que vivieron en un tercer país. Tiene que estar esa información en el formulario. Porque el formulario te pregunta si has tenido algún tipo de estatus en un tercer país, llueva o truene. No es que, bueno, me lo quité, no, es que yo no sabía, no. Queda, siempre tienes que decir la verdad al gobierno de los Estados Unidos y muchas personas que te dicen, no lo coloques, nadie se va a enterar. ¿Tú crees que Chile, que tiene hasta el ESTA para entrar a los Estados Unidos, no tiene conexiones para saber si tuviste un estatus o no en Chile? Estados Unidos no lo puede averiguar con tu huella cuando te pones la cita de las huellas. Entonces no escuches eso. Te lo estoy diciendo un abogado que he visto lo mejor y lo peor en inmigración, que si tienes que decir la verdad que tuviste una residencia, tuviste una residencia. Tienes que luchar en ese momento tu caso de asilo con lo que pasó en el país. Tienes que explicar si fue temporal, si fue permanente, qué tiempo tuviste con eso, cuándo se vence, pero hay que decir la verdad, porque todo al final del día va a salir. Y si tuviste alguna otra nacionalidad. Hoy en día, el estándar legal de la Junta de Apelaciones es que si tuviste doble nacionalidad en esta jurisdicción, tienes que demostrar que sufriste persecución en ambos países. Decir o tienes miedo de sufrir a futuro, tienes miedo bien fundamentado de sufrir persecución en ambos países. Personas con pasaporte español, italiano, portugués, colombiano, va a tener que explicar eso el día de la entrevista y simplemente decir yo no sé hablar portugués, o que no me gusta el clima, o que no tengo cuenta de banco. Ese no es el estándar, te lo puedo asegurar. No, porque lo escucho todos los días, por eso digo como ejemplo.